Hola, buenos días, bienvenidos Iglesia a esta reunión también. Quiero hoy en este día, 10 de mayo, felicitar a todas las mamás que nos ven y a las que no nos ven también. Les enviamos un fuerte abrazo y les felicitamos y le pedimos a Dios que Dios les bendiga. Más adelante en el mismo canal van a poder ver un video hecho por muchos niños para las mamás. Y bueno, hoy quiero yo dar una palabra que yo le he titulado Jesucristo es nuestra esperanza. Nosotros aquí en México tenemos muchos refranes, ¿verdad? Somos un pueblo que tiene muchos refranes. Por ejemplo, hay uno que encontré que dice dando y dando, ¿verdad? Pajarito volando. O otro que dice árbol que nace torcido no se endereza. Pero encontré uno también que dice la esperanza muere al último. Y claro, yo quiero hoy enseñar este pasaje de la Biblia que nos habla acerca de la esperanza. Pero ¿qué es la esperanza en términos de la palabra de Dios? Y quiero leer algunos versículos. El primero es Primera de Timoteo 1:1 y dice, está hablando Pablo en una carta que escribe a Timoteo y le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Así es que vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la esperanza. Yo sé que todos alguna vez hemos dicho en nuestra vida: yo tengo esperanza de esto, ¿sí? Ojalá que pase esto, y tenemos una esperanza. Pero yo quiero decirles qué dice la Biblia. Mire, la persona que voy a tomar como ejemplo aquí en la Biblia es la vida de Pablo. Pablo en una ocasión estaba predicando en Jerusalén y dice Hechos 23:11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y sabes, Pablo escuchó en Jerusalén la palabra de Dios que le dijo: mira, tú has hecho aquí en Jerusalén y has predicado la palabra, y yo te digo que también tú vas a predicar en Roma. Y yo creo que Pablo se quedó expectante, dijo: bueno, pero ¿cómo voy a hacer para ir a Roma? Roma está muy lejos de aquí. Tal vez él no tenía los recursos económicos para hacer un viaje, para ir de viaje directamente a Roma. Él no sabía, no sabía cómo podía llegar a Roma. Pero hay algo muy importante que la palabra de Dios habla acerca de la promesa. Uno es creer lo que Dios nos ha dicho. Cuando nosotros creemos lo que Dios nos ha dicho, ahí activa nuestra fe. Pero normalmente las cosas que recibimos como promesa no ocurren de inmediato. Algunas cosas sí, pero otras cosas normalmente llevan un tiempo en realizarse. Así es que nosotros podemos creer algo hoy y esperamos un tiempo para que ocurran. Bueno, mire, el tiempo que pasa entre el momento en que yo creo aquello que me han dicho y en el momento que ocurre, hay un tiempo que pasa. Pues ese tiempo que transcurre es donde está la esperanza. Y yo quiero mostrarle esto. Pablo seguramente se preguntaba: ¿cómo podré yo llegar a Roma? Porque yo he creído lo que Dios me ha dicho, que yo estaré en Roma, ¿verdad? Así como cuando Dios nos da una promesa o nosotros creemos una promesa, ¿verdad? Por ejemplo, para bien, y decimos: pero ¿cuándo puede llegar eso? Y yo le quiero decir esto: la promesa es un tiempo que tenemos que recorrer, pero ese tiempo que tenemos que recorrer lo tenemos que seguir haciendo con la fe con la cual hemos creído que llegará eso. Así es que Pablo nos habla aquí, el libro de los Hechos, que llegó el momento
en que él se dio cuenta que estaba camino a Roma, solamente que la manera en que él iba transportándose era en un barco de aquellos tiempos que tenía velas, era muy grande, pero otra cosa muy importante, Pablo iba como un preso, ¿sí? Él había sido encarcelado en Jerusalén y él había apelado a ir a Roma porque él tenía la ciudadanía romana y lo habían mandado como preso en un barco. Y dice aquí el libro de los Hechos 27 y verso 14, Pablo ya estaba en el barco junto con muchas otras personas. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclodón. Es decir, vino una tormenta sobre la nave en la que iba Pablo. Y Pablo se preguntaba, ¿cómo es que yo voy a llegar a eso? Y sabes, él tenía una esperanza. La esperanza de la promesa que había escuchado. Dios le había dicho a Pablo, tú predicarás en Roma. Y sabes que es esa la esperanza, aquello que nos mueve hacia lo que hemos creído. Así es que más adelante, en el verso 18 del capítulo 27, dice así, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. La tormenta era tan fuerte que veían que se iban a inundar, el barco se iba a hundir y entonces empezaron a sacar todas las cosas que a lo mejor para ellos eran valiosas al principio del viaje, pero en ese momento de peligro tuvieron que quitar todas las cosas que hacían peso en la nave y la tuvieron que quitar. Y sabes que esto mismo ocurre en nuestra vida cuando nosotros creemos en algo y tenemos que pasar un trayecto de tiempo para haber realizado eso. Viene algo que ataca a nuestra fe, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, cuando alguien está orando, está pidiendo y Dios le dice, yo te proveeré de un trabajo, ¿verdad? Y pasa un tiempo, alguien va y toca la puerta y pone su solicitud de trabajo y le dice, ahí le hablaremos, ¿verdad? Y hay un tiempo, ¿verdad?, que aquel que ha creído tiene la esperanza de ver cumplido lo que ha recibido. Pero en ese momento puede ser que alguien le diga, oye, mira, en esa empresa no contratan a nadie o normalmente no hay contrataciones. Y eso es como Pablo vivía en aquel barco. Vinieron vientos que dijeron, ¿cómo podré yo llegar a Roma? Y el verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, dice esto, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y en ocasiones así pasa en nuestra vida, así como a Pablo. Pablo había creído la promesa de que un día llegaría a Roma para predicar el evangelio, pero hoy se encontraba en ese trayecto de llegar al cumplimiento de lo que había creído. Y en ese trayecto se encontró que estaba en medio del mar, estaba preso, estaba en un barco, estaba en medio de una tormenta. Por lo que leemos aquí, dice que habían pasado muchos días que ni siquiera habían visto el sol. Y como saben los marineros, ¿verdad?, se guían en el mar por el sol, por las estrellas, por muchas cosas. Pero dice aquí que tenía muchos días que no habían visto ni el sol ni las estrellas. Así es que Pablo estaba en ese campo que se llama la esperanza. Y él dice aquí que después de muchos días, ellos habían perdido la esperanza de salvarnos. Pero yo quiero decirte esto, que cuando confiamos en Dios, nuestra esperanza se vuelve realidad. En el mismo capítulo 8, 27, pero ahora en el verso 22, mire lo que pasa
aquel que conserva su esperanza en Dios. Dice, pero ahora los exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Y les dice la razón por qué les está diciendo esto. Verso 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Wow, es algo, una confirmación que Pablo recibe en medio de las circunstancias tan difíciles, y cuando él parecía que había perdido la esperanza, que su fe se había minado, Dios viene y le dijo, yo te dije que estarías en Roma y vas a llegar a Roma. Y no solamente eso, toda la gente que está contigo en medio de la tormenta, nadie va a sufrir un daño. El barco puede dañarse, pero la vida de ustedes será conservada. Tú y con todos los que tú estás serán salvos. Gloria a Dios. Sabes que cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos una fe en Dios, no solamente se queda con nosotros, sino que es compartida y abarca y contagia con todos los demás en los que estamos, aun cuando las circunstancias sean muy difíciles. Y Pablo dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y sabes que esa es la esperanza. La esperanza en Jesucristo es creer aquello que hemos creído por su palabra. Y aunque en el trayecto para el cumplimiento vengan muchas complicaciones y situaciones difíciles, es confiar en Dios, es confiar en aquello que yo he creído y que voy en una dirección correcta. Y déjame decirte algo más, que en aquel viaje encontraron por fin un lugar donde descansar, una isla llamada la isla de Malta, que geográficamente pues existe ahí. Y por fin ellos encontraron un refugio. Dijeron, esto nos puede salvar. Así es que se acercaron a esa isla y había allí habitantes, y dice que aquellos habitantes les ayudaron. Pero mira lo que pasó. Hechos 28:2 dice, y los naturales nos trataron, ¿verdad? Dice, con no poca humanidad, es decir, los abrazaron, los recibieron. Pero dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, ¿verdad? Porque hacía mucho frío, era invierno, a causa de la lluvia que caía y del frío. Pero el verso 3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y cuando él recogió la leña, dice que una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Oh, entonces imagínate a Pablo. Salió de la tormenta, salió del huracán, ya estaba en tierra firme. Los demás tratan de ayudarlos, él trata de ayudar, pone leña en el fuego, y cuando pone la mano ahí, una serpiente lo muerde. Y era una serpiente muy venenosa. Los de allí decían, este caerá muerto en unos minutos, porque esa serpiente lo ha mordido. Pero ¿sabes qué hizo Pablo? Sacudió su mano de la serpiente y la arrojó en el fuego. Y sabes, a nosotros también vienen cosas que tratan de envenenar nuestra fe, y nosotros tenemos que dar ese paso y decir, en el nombre del Señor te resisto ataque, y creamos en la esperanza de Jesucristo. ¿Y sabes qué pasó? Que Pablo no murió. Pablo siguió vivo, y más aún, había enfermos en aquella isla. Y sabes lo que hizo Pablo, fue orar por ellos y sanaron. El evangelio dice, estas señales seguirán a los que creen en Jesucristo, ¿verdad? Dice que hollarán serpientes y escorpiones, y de eso se trata, ¿verdad? Dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así es que yo esta mañana
yo te quiero decir, tenemos una esperanza en Jesucristo. Y aunque esté la situación difícil, no miremos solamente esa tormenta como Pablo, sino Pablo adentro sabía que tenía una promesa no de él, sino de Dios, de que tenía que llegar a Roma. Y quiero concluir con esto. Lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 28, es el último capítulo que habla de los discípulos, de la vida de los discípulos, cuando Jesús ya no estaba con ellos personalmente, pero siempre estuvo con ellos, acompañándolos, guiándolos, dándoles fe, esperanza, diciéndole: tú lo puedes hacer porque yo estoy contigo. Y sabes que la vida de Pablo, este viaje que lo hizo en esperanza, dice Hechos 28:28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pero mira el final de confiar en Dios, de tener la esperanza en Jesucristo. Dice: y Pablo permaneció en Roma, ya estando en Roma, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria a Dios. ¿Sabes qué vemos en este ejemplo? Que cuando nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios, nuestra esperanza en Jesucristo, las cosas que se ven difíciles serán dadas por Dios. Yo te quiero decir, por ejemplo, esta promesa. Lo que escribe Pablo después en otro viaje, en la carta a los Filipenses. Fíjate que a Pablo lo encarcelaron en Roma y lo metieron en un calabozo. Y sabes que desde ahí es donde escribe la carta con mayor ánimo que podemos leer en la Biblia, en la carta a Filipos. Y lo que dice aquí Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te quiero decir, puede ser que hoy veas tormentas, veas un ciclón, veas muchas cosas, pero si confiamos en Dios, si creemos en Dios, que es nuestra esperanza, nosotros vamos a ver cumplida en nuestra vida esta palabra, que Dios suple todo lo que nos falta conforme a las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Si tú hoy te sientes un poco atribulado como la vida de Pablo, como Pablo decía: ¿cómo voy a llegar yo a ese lugar que Dios me ha dicho? Y en el trayecto se encontró con muchos problemas y vicisitudes. ¿Sabes? Porque la fe nos tiene que dar a hacer pasos en nuestra vida. Pablo no se quedó esperando que alguien viniera para llevarlo a Roma. No, él hizo lo que tenía que hacer, buscó lo que tenía que hacer, hizo muchas cosas que a veces él a lo mejor no entendió, pero dio pasos de fe. Si tú estás pasando por eso, yo te invito a que des pasos de fe, teniendo la esperanza en Jesucristo, y tú verás pronto que alcanzarás la promesa de Dios. Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en el Señor. Así es que yo les animo, les invito a que sigan conectados, iglesia. La iglesia sigue activa, la iglesia sigue viva. Les doy muchas gracias por todos los que han aportado sus diezmos, sus ofrendas. Y si tú estás pasando también una necesidad, yo te invito a que te pongas en contacto con nosotros. La iglesia está dispuesta y generosa para ayudar en lo que tú necesites. Así es que les bendigo. Felicidades, mamá. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.